Hola, estamos en comunicación con Cecilia Quiroz. Ella es editora de La Izquierda Diario Perú, estudiante de Historia y militante de la corriente socialista de las y los trabajadores, la CST de Perú. ¿Cómo estás? Te saluda Nar Néstor para Demoliendo Mentes por Radio Sinti Pensares. ¿Cómo estás, Cecilia? Muchas gracias, Néstor, por la invitación a la radio, a este espacio y poder difundir, pues, y conversar lo que viene ocurriendo aquí en el país, más recientemente las semanas anteriores, ¿no? Sí, total. No, gracias a vos. Sé que están a full y sé que es un tema también, ¿no? Dedicar el tiempo, la vida, la militancia es todo un tema. Así que todo demanda mucho tiempo, todo es, es un sacrificio de tiempo y bueno, yo te agradezco muchísimo. Así que bueno, para empezar, A tu disposición, Néstor. dale, gracias. Eh, la primera pregunta por ahí que surge, ¿no? Es lo que surge por acá, por estos lares, ya que durante mucho tiempo nos han vendido, así como en su momento Chile, la panacea económica, también Perú, con el Grupo Lima y demás, pero para muchos ha sorprendido como el pueblo, ¿no? Creo que han despertado a un pueblo dormido como era el pueblo peruano en materia política y sobre todo a la juventud, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? El año pasado se cayó el mito del oasis Sí, chileno, ¿no? Que decía muy Piñera, y lo comento esto porque me parece que muestra claramente del lado de quién están estos gobiernos, como en ese momento estaba el de Vizcarra. Una semana antes de que estalle todo lo que estalló, pues la enorme revuelta en Chile, estaban aquí Piñera y Vizcarra total. en una región acá en el sur peruano, bueno, echándose loas mutuamente de lo bien que habían ido ambos Sí, países, lo bien aparentemente que habían ido estos países en estos últimos años, ¿no? Con muchas cifras, ¿no? Eh, y a la semana siguiente recuerdo que, bueno, estalla el gran movimiento, primero estudiantil, luego la clase obrera, todos los sectores populares en Chile, frente a lo cual, evidentemente, pues los distintos presidentes de América Latina tuvieron distintas posturas, ¿no? Pero Vizcarra, cuando fue consultado, dijo que él ya no se metía, que él no se metía en el asunto de Chile, que era una cuestión que lo tenía que resolver el propio gobierno de Piñera, cuando desde el gobierno peruano y con Vizcarra en la cabeza se impulsaba el grupo de Lima para denunciar las brutales atropellos a los derechos humanos, etcétera, en Venezuela, cuando en Chile teníamos claramente una brutal represión por parte de carabineros, detenciones, desapariciones. Entonces vemos claramente que estos gobiernos y en general las fuerzas represivas actúan de la misma forma ante estas movilizaciones, ¿no? Y que el discurso que hay de estos organismos internacionales como el Grupo de Lima es medio contradictorio como mínimo. sí, total, total. Bueno, ahora más centrándonos en el Perú, como me comentabas, bueno, desde el 93 en adelante, que es cuando hay un cambio constitucional, Alberto Fujimori convoca eh, a una convención constituyente, ¿no? Para redactar una nueva constitución, el CCD, y entonces desde ahí se va a dar un profundo cambio, tanto político y sobre todo económico, ¿no? O sea, a partir de ahí se empieza a implementar una serie de políticas neoliberales que tienen que ver con dar paso a la privatización de la educación, por ejemplo, que es muy cuestionado hoy en las calles, porque durante el gobierno de Fujimori se permite la creación de universidades y de colegios, pero sobre todo de universidades que no brindan los más mínimos criterios de calidad y sin embargo eh, cobran mucho, y que además ante la crisis de la universidad pública, porque aquí el ingreso no es libre, es por vacantes, las vacantes son cada vez más limitadas, entonces muchos jóvenes, sobre todo en los sectores populares, optan por ir a estas universidades, ¿no? Que se llaman universidades chicha, y que desde los 90 en adelante se fueron creando en nuestro país. Esto es muy cuestionado por la juventud. No solamente eso, ¿no? El desfinanciamiento de la educación, de la salud, los planes para acceder a una vivienda digna son pues muy limitados, ¿no?
Y además, la casta de políticos, todos deben saber que todos los expresidentes que tenemos, todos, desde Fujimori, Toledo, Obino García, Ollanta, Kuczynski, Vizcarra, todos están involucrados, investigados o han pasado por prisiones preventivas o están en procesos de extradición como Toledo, o incluso que García se suicidó, García, el el tipo suicidio, claro. cuando lo iban a meter a este mecanismo de la prisión preventiva, ¿no? Entonces, bueno, toda la casta política que hace parte de este régimen y la que además hoy tiene pues, presencia en el Congreso es muy, muy cuestionada, porque es percibido que el Congreso es un espacio a través del cual hay prácticamente leyes con nombre propio, ¿no? Entonces son muchos los empresarios de estos sectores que nosotros denominamos la burguesía emergente, porque es evidente que hay una disputa también entre dos sectores de la burguesía, una más tradicional acá, que son los dueños de los grandes medios de comunicación, que tienen inversiones en grandes proyectos de la minería, de la agroindustria, o sea, esa gran burguesía que tiene una larga historia y que se agrupa en torno a la CONFIEP, que es el gremio empresarial más importante del país, y hay otro sector, otra burguesía que es más emergente, que tienen que ver con empresarios, por ejemplo, como estos de la educación. Entonces, incluso estos empresarios de la educación, acá lo más referencial es César Acuña y Pepe Luna Gálvez, tienen propios partidos políticos que, por ejemplo, en el caso de Acuña, siempre han tenido pues presencia en el Parlamento, y ahora en enero de este año, ante el cierre que se diera el año pasado del Congreso, este año esta burguesía emergente, que también tiene una expresión política en el fujimorismo, hacen una nueva mayoría parlamentaria que es la que va a vacar a Vizcarra. Entonces, esta mayoría de congresistas de diversas bancadas que tienen que ver con diversos sectores de esta burguesía emergente, votan a aplicarle el artículo 113 de la Constitución a Vizcarra, que tiene que ver con la incapacidad moral permanente, que incluso Vizcarra meses antes había llevado ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional recientemente, estos días que acaba de pasar, el viernes, se acaba de pronunciar para decir que no se van a pronunciar sobre esa materia, porque si de pronunciarse se hubiera vuelto a generar una nueva crisis, porque probablemente Vizcarra, con este fallo, si es que hubiera sido favorable para él, hubiera intentado regresar al gobierno. Entonces, Claro. lo cual hoy políticamente tampoco es correcto, ¿no? Porque quienes se movilizaban en las calles, y lo han dicho en diversas entrevistas, declaraciones, los carteles que llevaban, porque o sea, por la pandemia y todo, con las mascarillas y el tapabocas y todo, no se podía gritar mucho, entonces las calles fueron inundadas por miles de carteles, ¿no? Entonces, lo cual ahí reflejaban muchas consignas, que es el sentir, pues, de los jóvenes, ¿no? Que mayoritariamente fueron jóvenes, los sectores populares, de trabajadores que también se movilizaban, y una de las consignas pues, no es por Vizcarra, es ni Vizcarra ni Merino, no Claro, nos exactamente. representa. Entonces, esto es importante también decirlo, porque desde los grandes medios de comunicación, primero segundo día se quedaron sin saber hacia dónde ir, hacia dónde apoyar. Entonces, al ver que este movimiento era masivo, se ponen a cubrir las movilizaciones prácticamente en vivo. Mucho del material que hoy se tiene como prueba de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales es porque muchos, o sea, todos los grandes medios de comunicación, con diversos reporteros instalados en diversos puntos, sobre todo de Lima, muestran cómo es que actúa la policía, ¿no? Entonces, y eso hace que tengan autoridad moral, cierta autoridad moral, podemos decir, para que cuando el conflicto se va profundizando, se da la muerte de estos dos estudiantes, Cinti y Brian, Claro. producto de la represión policial, porque es un asesinato lo que han cometido las fuerzas represivas, empiezan a direccionar, ¿no? Y a instalar un discurso de que a esto
hay que darle una salida. ¿Por qué? Porque en las calles se empezaba a cuestionar la Constitución del 93, que queremos una asamblea constituyente, acabemos con la herencia del fujimorismo, o acabemos con la Constitución del 93. Entonces, frente a esto, o sea, ese tipo de consignas o ese tipo de demandas, había que bajarla de alguna manera y había que bajar la movilización. Entonces, desde los grandes medios de comunicación, periodistas jóvenes, etcétera, empiezan a poner sobre la mesa la discusión de que en el Congreso habría pues ahí algunos congresistas que no son parte de la corrupción, ¿no? Claro, Algo así. sí. Entonces, es tratar en de ese limpiar sentido alguno porque para que... es el domingo. Tratar de limpiar la imagen de alguno para Sí, ver claro. cómo... Sí, seguí, perdón. Sí, totalmente. Entonces, el domingo, tras la renuncia de Merino, Te escucho. ¿sí me Te escuchas? escucho, Cecilia. Ah, Sí, bien. te escucho. Entonces, el domingo, tras la renuncia de Merino, incluso en la madrugada del sábado, el sábado en la madrugada, renuncia la mesa directiva del Congreso. El domingo, al promediar el mediodía, renuncia Vizcarra, con lo que hay un vacío pues de gobierno, ¿no? Eso iba... Hola, sí, Cecilia. Cecilia se cortó. Entonces, desde ahí repito. Sí, por favor. Sí, por favor. Bien, entonces, desde el domingo, por la renuncia de quien presidía en ese momento la mesa directiva del Congreso y tras la renuncia de Merino, hay un vacío de gobierno, lo que en términos legales, lo que tenía que ocurrir era que el Congreso elija una mesa directiva y quien esté en la presidencia de esa mesa directiva iba a ocupar el cargo de presidente de la República y el vicepresidente la mesa directiva del Congreso. Entonces, si bien es cierto, el domingo se presenta una lista liderada por Rocío Silva Santisteban, parlamentaria del Frente Amplio, y como vicepresidente llevan a Francisco Sagasti. Esta lista no obtiene la votación necesaria para que ocupe el cargo y por tanto reemplacen los puestos que no tenían a cargo, ¿no? Ni ningún representante, tanto en el Poder Ejecutivo como en la presidencia del Congreso. Entonces, no se logra la votación necesaria. El lunes hay una nueva elección hacia una nueva mesa directiva, y ahí la presidía esta lista, Francisco Sagasti, el actual presidente, ¿no? El actual presidente es un partido de centro derecha, que se funda más o menos hace 5 años, en el 2016 no participan en la elección, pero que han tenido pues un trabajo político que les ha permitido hoy tener una bancada importante en el Congreso. Entonces, con Sagasti como figura, porque si bien es cierto, Sagasti no es un político, pero ha trabajado en diversos gobiernos siendo asesor, entonces empieza a construir pues la imagen de que él es el político pues probo que se necesita para gobernar. En la vicepresidencia está Mirta Vázquez, que es del Frente Amplio. Entonces, me parece que es importante mencionar también, porque el Frente Amplio es la única bancada de la izquierda que tiene hoy presencia en nuestro país. Sin embargo, esta bancada, ante la discusión de la bancada de la vacancia de Vizcarra, se divide en 2 sectores. Un sector mayoritario de 6 congresistas, donde está Enrique Chacón, pasa a votar del lado de esta mayoría de congresistas, a favor de la vacancia de Vizcarra. Y estas 2 congresistas, Mirta Vázquez y Rocío Silva Santisteban, pasan a votar en contra de la vacancia. Entonces, lo cual muestra que, pese a que había una división dentro de su bancada, ambas posturas terminan votando por algún sector
en pugna, y que son exactamente. sectores de la burguesía y que claramente están ahí para representar sus intereses, ¿no? Entonces, eso muestra pues que ambos sectores, frente a esto, no tienen independencia política de estos sectores de la burguesía, ¿no? Y esto Total. no es nuevo porque el Frente Amplio, desde que se constituye en el 2015 en adelante, siempre ha terminado votando frente a estas crisis, porque son crisis recurrentes las que estamos desde 2017 en adelante, Total. siempre ha terminado votando a favor de salvar la institucionalidad y salvar el régimen. Pese a que las movilizaciones en la calle, la juventud, el conjunto de los trabajadores piden como mínimo acabar con la Constitución del 93. De Exactamente. ahí es una discusión, cómo hay que hacerlo, quiénes lo tienen que hacer, etcétera. Pero vemos que es un partido pues que está en una sintonía muy diferente a las exigencias que se sienten en la calle, ¿no? Total. El resumen que hiciste fue tremendo, tremendo porque pasaste por todo, todo, todo perfecto. Y mi pregunta es, ¿quién capitaliza, no? Porque creo que también una analogía que sucede con lo que está actualmente aconteciendo en Chile es que la juventud en la calle, el pueblo en la calle, no se siente representado, por lo menos por los partidos tradicionales, por ninguno, pero tampoco hay cuadros ni referentes que capitalicen eso, ¿no? Ni de sectores sociales, ni de sectores de los pueblos originarios, ni de sectores de estudiantes, no hay una formación de cuadro, no sé cómo ve, cómo ve el partido, cómo ve la coalición de la izquierda en Perú y cuál es el análisis que realiza, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces incluso hay cifras que muestran que mayoritariamente quienes pues se estima que que en las movilizaciones alrededor de 13 millones de personas protestaron. O sea, esto nunca antes se ha No, es visto, ¿no? histórico. Incluso, sí, es impresionante en todos los barrios, en los pueblos más alejados. Total. Entonces, esto fue muy grande. Y además porque esta crítica hacia la casta política, al ver cómo utilizan el Parlamento prácticamente para implementar leyes propias Total. para beneficiar a ellos como empresarios o a sus amigos los empresarios, además atravesada por una profunda crisis económica. O sea, la crisis económica por la que atravesamos es solo comparada con lo que se vivió después de la guerra del Pacífico, ¿no? Claro. Entonces, o sea, una profunda crisis. Solo en Lima, más de 3 millones de trabajadores perdieron el empleo. Eso ha significado que todos Claro. ellos pasen a estar buscando trabajo o a estar como trabajadores ambulantes. Y acá en nuestro país, del total de los trabajadores, de la población económicamente activa, el 70% son trabajadores ambulantes o informales, ¿no? Entonces, lo cual ha hecho pues que durante la pandemia y por las políticas que se implementó desde el gobierno de Vizcarra, la pobreza se incremente, ¿no? Total. Entonces, hay una bronca muy fuerte y que se ve cómo estos congresistas utilizan todo el poder que tienen, ¿no? El estar ahí, el puesto que tienen, solamente para beneficiarse a ellos, eh, además con los elevados salarios que tienen, ¿no? Entonces es como casi 17 salarios mínimos, no, sí, por lo menos 16, 17 salarios mínimos lo que ellos ganan, además de bonos que tienen a inicio de año, de escolaridad, de medio año, de fin de año. Claro. Los asesores son muy bien pagados, tienen seguridad, o sea, tienen muchas cosas que es percibido como, o sea, eso pagamos nosotros, ¿no? Claro, Eso no se lo exactamente. pagan ellos, eso lo Exactamente. pagamos nosotros y Total. cómo estamos, o sea, cómo la mayoría vive y cómo viven ellos, ¿no? Es muy contradictorio, porque, por ejemplo, los trabajadores de la salud llevan en huelga más de 15 días, incluso antes de que sean todas estas movilizaciones estaban en huelga, sino que por la ubicación que tienen, definitivamente no pueden dejar abandonados todos los hospitales ni nada, entonces eso hace que el personal que esté en huelga no sea tan numeroso, pero es importante la cantidad de trabajadores de la salud que han llegado a Lima. Vienen exigiendo que les paguen el salario que les deben hace 3, 4 meses, Claro. En cuando plena el gobierno pandemia. de Vizcarra, el gobierno que ha entrado, los llaman héroes, ¿no? Los llaman Claro. héroes, que están en la primera línea, que hay que salir a aplaudirlos en las noches. O sea, una serie de cosas
que lo que buscan es ocultar las verdaderas condiciones en las que laboran, ¿no? Eso ha sido otra Entonces, cosa que ha marcado, ¿no? La situación actual, la ausencia del Estado, ¿no? En pandemia que no ha dado ayuda, que inclusive no le paga a los trabajadores de la salud y un montón de cuestiones. claro, sí, sí, lo que pasa es que el Estado siempre está bien presente, pero para legislar, para implementar medidas Sí, a favor de los grandes empresarios, o sea, siempre está muy total, presente. Y total. para la población implementó la ley del gatillo fácil y estado de emergencia que permite que los policías y los militares estén en todos los, sobre todo en los barrios populares. Total, Entonces, con eso sí sientes la presencia del Estado y lo sientes mucho, ¿no? total. Entonces ya hay una brutal represión en intervenciones que ejerce la policía. Esta ley del gatillo fácil se implementa a fines de marzo. Fuimos el único sector, el único medio que difundimos esto y que denunciamos esto, lo cual corríamos mucho, o sea, hasta peligro personal, Claro, porque periodistas por denunciar cosas menores habían sido intervenidos en sus casas, acusándolos de haber incumplido el aislamiento social. Entonces, un gobierno brutal, y ante lo cual los grandes organismos de derechos humanos vinculados a organizaciones reformistas, incluso la congresista Rocío Silva Santisteban viene de dirigir el organismo de derechos humanos más grande del país, guardaron silencio. Y si dijeron algo fue un post que no sé, que nadie lo vio, o sea, no claro, hicieron la denuncia como se debía dar a esta implementación de la ley del gatillo fácil, porque por la total. ley del gatillo fácil, hoy todos los policías que han reprimido, incluso con armas no permitidas, como estas canicas, que son bolitas de vidrio, son esos los que han lanzado a los cuerpos de los manifestantes para no dejar ningún rastro, o sea, ningún código, porque las balas, los perdigones, tienen Claro, una numeración, tienen un exactamente. código, y que en una investigación eso va a servir muchísimo, pero con estas bolitas de vidrio no hay ningún rastro. Entonces, Claro, los chicos que han muerto, incluso hay periodistas que han tenido el cuerpo pues lleno de estas canicas, no hay ningún rastro. Entonces, lo único que dicen, no, nosotros no hemos sido. Todo es, o sea, ese accionar, y porque así también lo dijeron los altos mandos policiales, todo está dentro de la ley. Es que verdad está todo dentro de claro, la ley, claro. porque estamos en un estado de emergencia, donde están prohibidas las movilizaciones, tienen la ley del gatillo fácil que les da completa impunidad. Entonces, es un escenario bien complejo, donde la izquierda que hoy tiene presencia en el Congreso como el Frente Amplio, la otra izquierda que lidera Verónica Mendoza, que agrupa a Juntos por el Perú, siempre han terminado detrás de los gobiernos de turno. Entonces, esto hay una gran disconformidad entre la juventud o entre los trabajadores, de mantenerse al margen de estos Claro. sectores, porque a lo único que apuntan es a terminar negociando siempre con los diversos gobiernos, ¿no? Porque en el 2016 incluso mandaron a votar por PPK. O sea, PPK es como Macri en Argentina, es la Claro, ultraderecha, un tipo neoliberal de toda la vida, un sí, lobista, que incluso ahora está investigado, ¿no? Por las coimas que ha recibido de Odebrecht sí, dos y de de otras derecha. empresas. O No se sea, salvó es nadie con dos tremendo, de ¿no? derecha. No, no, nadie. Entonces, pero esto ya se sabía, porque él había sido funcionario con Toledo, un tipo que siempre estuvo vinculado a los grandes negocios de las grandes empresas Claro, en el Estado, y que sin embargo, pese a todo eso, lo votan, porque supuestamente era el mal menor. Entonces, con esta lógica del mal menor, siempre han venido apoyando los claro, diversos gobiernos, ¿no? sí, sí. Gobiernos que han fortalecido y que han profundizado medidas neoliberales en nuestro país. Ahora, obviamente hay sectores como los nuestros, que somos más jóvenes, más Claro, recientes, la corriente recién se funda el año pasado, la Izquierda Diario recién lanzamos este año en mayo, pero que sin embargo, incluso por lo pronto que fue el lanzamiento de la Izquierda Diario, hemos sido o somos un medio referencial para los trabajadores que luchan, los trabajadores que hoy están luchando, los trabajadores de la salud, los trabajadores del sector retail, de estos centros comerciales que en plena pandemia los obligaban a ir, ningún medio denunciaba, entonces empezamos a denunciar y notas que han sido más de 100.000 veces compartidas, lo cual nos va a dar bastante orgullo de estar donde hay que estar, siempre al lado de claro, de la claro, clase obrera, de los sectores populares, denunciando el avance en términos de leyes de las fuerzas represivas como fue
la ley del gatillo fácil, que muchos de estos sectores se quedaron en silencio, porque con toda la fuerza que tienen, con todo el aparato que tienen, si lo hubieran denunciado, esto se hubiera visibilizado y Totalmente. probablemente esta ley no hubiera pasado, ¿no? Sin embargo, ahora seguimos en la pelea porque esa ley se derogue, que el grupo Terna, que es un grupo dentro de la policía, que no se identifican como policías y que se infiltran, se desarticule, porque ese grupo Terna durante las movilizaciones jugó un rol brutal, porque entraban, o sea, estaban vestidos como todos, gritando, y llegaba un momento que la persona que estaba al lado tuyo te detenía sin ninguna identificación. Claro, Entonces, muchas de esas detenciones no se han dado como deberían, incluso dentro de la ley, porque han sido secuestros. No claro. les De han hecho hay hecho más de firmar 40 desaparecidos, fianza. ¿no? Claro, entonces han habido muchachos que han sido desaparecidos hasta por 72 horas. Eso es secuestro, entonces es violación Totalmente. de los derechos humanos. Incluso en las comisarías, a mujeres las han desvestido, ¿no? Entonces, tremendo. Sí, Incluso totalmente. hay muchachos que eran diseñadores gráficos y que estaban simplemente caminando y que la policía le dijo, enséñame tu mochila, quién eres, y como dijo que trabajaba como diseñador gráfico en el centro de Lima, la misma policía, los policías le obligaron a hacer un afiche en una comisaría, lo imprimieron para que se Armarle autoculpe él, causa. que sí, para que él sea pues más o menos algo así como uno de los organizadores, algo así, ¿no? Entonces, Exactamente. una causa tremenda, entonces, eh, o sea, brutal. Hay chicos que les han disparado unos líquidos al ojo que ha hecho que la retina se les desprenda, que tienen todo irritado, y cuando han ido a buscar atención el día siguiente ya, porque ese día nadie, los hospitales incluso estaba todo muy complicado, va el día siguiente este muchacho, ayer se conoció recién esta causa, eh, y el médico le dice que firme, o sea, en la parte médico, ¿no? Que hay, que firme que él se ha autolesionado cuando tenía todo el rostro quemado, porque una bomba le Claro. estalló, y además o sea, cuando él se cae, le lanzan un líquido al ojo que eso hace que no pare de sangrar. Entonces, lo cual es terrible, ¿no? Entonces, frente a lo que las diversas instituciones del Estado no han sabido responder, y hay una declaración que dice que a uno de los muchachos que lo tienen secuestrado y recién lo sueltan el domingo, no, el lunes en la tarde, le dicen pues algo así que no vaya a denunciar, que quede todo ahí, más o menos que, o sea, algo así como que si los políticos pasan, si los políticos cambian, ellos siempre están ahí. Claro, tremendo. Una Entonces, amenaza como con lo que diciendo, ellos van a pasar, pero nosotros esto vamos a también, quedar. sí, 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 Total, y es que quedan, porque en estos últimos días tuvimos 3 presidentes, total. ¿no? Entonces, eh, y bueno, y ellos están ahí, ¿no? Entonces, incluso el presidente Sagasti el sábado va a una ceremonia a hacer pues un homenaje a las fuerzas militares y policiales, con lo cual deja claro el servicio de quién está, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente. porque ni siquiera lo destituye al alto mando militar, al general, ni siquiera deroga inmediatamente la ley del gatillo fácil, por lo cual todos ellos estarían Presos. acusados, investigados, o sea, nada de eso, ¿no? Entonces, sin embargo, hay sectores, pues, obviamente la derecha también, pero hay sectores que, como te mencionaba, ¿no? Que llaman a tener confianza, incluso a decir que no es el momento de pedir una nueva constitución. Claro, Y eso lo dijo la presidenta del Congreso en una entrevista. Entonces ella dijo que no, que este no es un momento, el mismo que este no Sagasti es lo un dijo, momento, ¿no? que esperemos hasta abril del 2021 y bueno, veamos, ¿no? Si el nuevo presidente. Es el mismo argumento de Sagasti. Entonces, Claro. y el argumento de Sagasti es, no, yo soy un gobierno transitorio, yo no puedo hacer eso, y lo único que tengo que hacer es garantizar que las elecciones de abril se desarrollen, Totalmente. ¿no? Entonces, o sea, tremendo, ¿no? Entonces, y ahí los jóvenes que se movilizan, obviamente hay sectores importantes que retrocedieron y que, como dicen, vamos a estar vigilantes, Claro. ¿no? Pero el sábado incluso hubieron también importantes movilizaciones, sobre todo en Lima, de jóvenes estudiantes universitarios, de artistas, en el centro histórico de Lima y en diversas plazas, ¿no? Entonces, eso muestra también que hay sectores que ven esto, que hay que continuar luchando, Total. ¿no? Durante las movilizaciones se constituyó lo que aquí se llamaba la primera línea, que eran jóvenes, no sé si viste videos,
jóvenes que estaban con escudos Sí, de sí, sí, sí. skates, de latas, de cartones, de tablas. Sí, sí, sí. Ya, había una primera línea de escuderos, de jóvenes que se organizaron en brigadas, que eran médicos, que eran estudiantes de medicina, médicos, médicas, enfermeras, obstetriz, en diversos grupos, en Claro. diversas brigadas, para dar asistencia. Habían grandes grupos de jóvenes desactivando bombas, ¿no? Entonces, de paramédicos, de camilleros, hombres y mujeres que armaron camillas como artesanales para sacar Sí, la gente herida y de demás. de las avenidas centrales, a quienes resultaran heridos, ¿no? Porque el sábado, todos los días hubo ya represión, detenciones, represión, el grupo Terno actuando, es una preocupación enorme para las familias, de no saber si van a regresar sus hijos o Totalmente. regresaban el siguiente día, pero toda la noche habían estado detenidos. Pero el sábado ya fue brutal, 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 porque todas las avenidas que podían salir los manifestantes, por todo lado empezó la represión y no paraba, y no paró. Entonces, y bueno, ya paró hasta que murieron estos muchachos, ¿no? Claro. Entonces, cuando se hizo público, y ahí me parece que las redes sociales como TikTok, eh, que es hoy muy utilizado Por la por muy juventud. jovencitos, Claro, ¿no? claro, 14, claro. 15, 16 años, se viralizaron estos videos, estas fotos, y eso hizo pues que tenga también un impacto en la prensa internacional muy grande y que empiece a haber una presión, ¿no? sobre lo que ocurría acá, influencers, ¿no? De Claro, TikTok, claro, claro. solidarizándose con esto, y esto hacía que esto se visibilice más, ¿no? Lo Ah, cual es ah, muy bueno, ¿no? Hay una generación, como le ha llamado una socióloga, la generación del Bicentenario, que son jóvenes que nacieron entre el 2000, 2001, eh, menos, pues, 2003, o sea, sí, muy son jóvenes, jovencitos, menos de 20 años. son muy jóvenes, que estas son sus primeras experiencias de lucha política, y que sin duda hay que abrir un diálogo enorme con ellos, ¿no? O Totalmente. sea, sí, porque el cuestionamiento de la casta también podemos enlazarlo con otros cuestionamientos, ¿no? O sea, sí, está bien que tenemos pleno desacuerdo con los congresistas, pero empecemos a cuestionar más concretamente sus salarios, sus privilegios, ¿no? Y que Exactamente. como, por ejemplo, hacen los compañeros del PTS, del FIT en Argentina, los diputados cobren como gana un docente o una docente, y el resto de su salario Se dona. sirva para apoyar las causas de las luchas obreras. Total. Aquí, por la pandemia, en los barrios más populares de Lima, en todos hay ollas comunes. Y que muchas de esas ollas comunes que dieron de comer a los vecinos por meses se están cerrando porque ya no hay ayuda. O sea, ya no Total. hay de dónde. Pero con todos los salarios que estos tienen, incluso con los salarios de la banca de Frente Amplio, que son Total. enormes, se podrían sostener incluso esas ollas comunes. Pero, o sea, ves que llegan ahí pues para ser parte de la casta, para Sí, vivir de las totalmente. pollerías Sí, que les da hacerlo, sí. y terminan muy alejados de la población. Y esto es muy repudiado, ¿no? Esto es muy repudiado en sus redes sociales, eh, porque en campaña obviamente dicen todo lo que dicen, pero los ves claramente que una vez en el Congreso miran solamente hacia el lado de defender sus intereses, ¿no? Totalmente. Y compañera, ¿cómo se están organizando? Porque, ¿cómo se están organizando estas masas movilizadas, ¿no? Están haciendo asambleas barriales, ¿cómo está tratando de capitalizarse eso y de organizarse, ¿no? Porque todos sabemos que Sagasti y toda la derecha organizada, junto con los medios de comunicación, van a tratar de cooptar eso y de desarticularlo, ¿no? Claro, como te decía, ¿no? Hay asambleas, tanto en las plazas, hay reuniones de los gremios estudiantiles, de los sindicatos, que son los que parece que van y quienes estuvieron en la primera línea, ¿no? Ah, Porque esta total. primera línea es muy importante. Se mutea. O sea, esta primera línea, como te digo, es muy importante, es nueva en nuestro país, ¿no? Que se organiza en asambleas de entre quienes son parte de esa primera línea y van a tomar acuerdos colectivos, ¿no?
Ah, buenísimo. Ahí hasta el momento no hay presencia pues, de partidos, de los grandes partidos Claro, políticos que tienen referencia, pero que es un espacio muy, muy importante para organizarnos. Están las asambleas de las federaciones de estudiantes, de trabajadores, y que también a nivel de barrios se están reuniendo en plazas para poder darle continuidad, hacer plantones, hacer vigilias, hacer actos culturales para exigir justicia por Brian y por Inti. Me parece que esta lucha por la justicia de Brian y por Inti, que son los estudiantes asesinados por la policía, va a llevar a que esto se dé continuidad. Incluso hoy la familia de Brian denunciaba que que son víctimas de un seguimiento. Y es evidente que este seguimiento lo hace la policía, pues, obviamente. ¿no? Es muy claro, porque es una manera de intimidar a que retiren la causa, lleguen a un acuerdo con el Estado y no se sepa la verdad. Porque curiosamente, algunas cámaras del centro de Lima, que son dirigidas por la municipalidad eh, metropolitana de Claro, Lima, han estado apagadas. Eso no ha estado apagado, nunca puede claro. estar apagado. Entonces, hay imágenes clave es, que, que estuvieron malogradas, que estuvieron apagadas, y con lo cual, pues, se guardan material muy importante Exactamente. para una investigación. Entonces, la lucha por la justicia, por saber la verdad y por el castigo a los responsables, tanto políticos como policiales, va a ser lo que va a mantener a un sector de Movilización. jóvenes muy importantes en pie. Porque como ya hemos visto en los primeros días de gobierno de Sagasti, ha dejado claro que él defiende, como él lo ha dicho, y respeta el accionar de las fuerzas policiales. Y que su gobierno ni siquiera se va a atrever a discutir una posible disolución de grupos tan represivos como el grupo Terna o la derogatoria de la ley del gatillo fácil. No, eso no va a ser. Y como lo han dicho, pues también lo ha ratificado la presidenta del Congreso, es momento que los jóvenes vuelvan a sus casas, que tenemos que dejarles a ellos, porque supuestamente son éticos, en sus manos de ellos tenemos que dejar pues nuestra lucha, nuestra pelea, para que ellos desde las instituciones vean pues cómo gobiernan. Entonces esto, con lo cual obviamente contribuyen a desmovilizar en los sectores sobre los cuales ellos tienen influencia, ¿no? Y eso me parece que, como te digo, en esta búsqueda de justicia por Brian y por Inti, se puede mantener un espíritu de lucha, ¿no? Y además, nuestra exigencia es a que las centrales sindicales, tanto la CGTP de nuestro país, que es la central más grande, y las otras Ujú. centrales, convoquen a un gran paro nacional. Convoquen Claro, a un gran paro nacional para, en ese sentido de la organización del paro nacional, organizar o autoorganizarnos entre trabajadores, estudiantes, mujeres, claro, eh, los vecinos y todos los sectores populares, para que verdaderamente este paro nacional sea efectivo, y totalmente. con lo cual nos permita, como nosotros decimos, acabar con toda la herencia del Del Fujimori. fujimorismo, que es la Constitución del 93 y todas las leyes que vinieron de ahí en adelante. Entonces nosotros creemos que una demanda democrático radical en ese sentido es la Asamblea Constituyente libre y soberana, que nos permita discutir los grandes temas centrales del país. Si estamos de acuerdo que una minoría de empresarios sean los dueños de los recursos Claro, naturales, o es que queremos todos esos recursos naturales que sean nuestros y que estén al servicio de resolver las necesidades de las grandes mayorías, ¿no? total. Por ejemplo, si que tenemos acuerdo que se le destine tan poco presupuesto, tan bajo presupuesto a la salud, a la educación, a planes de vivienda, etcétera. Entonces, porque ya basta de que desde arriba pretendan dar siempre soluciones, ¿no? Entonces, y la apuesta de estos sectores del Frente Amplio, incluso de Juntos por el Perú, que lidera Verónica Mendoza, es a esperar que un congreso, ¿no? Que dentro de los márgenes de toda esta ley se elijan pues asambleístas constituyentes con los cuales solo los partidos existentes podrían participar, y que ellos redacten una nueva constitución. La Claro. mayoría de partidos existentes son de derecha. Sí, Entonces, ¿qué puede salir de ahí? sí, De sí, ahí sí. va a salir una constitución más neoliberal de la que tenemos. Entonces, Sí, la única manera de garantizar que los trabajadores, las mujeres, los estudiantes, la juventud que se movilizó, participe, es imponiendo una asamblea constituyente y que permita la participación democrática de
de referentes, de activistas, de dirigentes sindicales, de dirigentes del movimiento de mujeres, de los campesinos, de los indígenas, que no necesariamente tengan una afiliación política o sean parte de estos partidos existentes, porque si no, la constitución que de ahí salga va a salir pues más neoliberal de la que ya tenemos. Y encima ¿no? más Entonces, legal y legítima que la que existe, ¿no? Sí. Y además nosotros creemos que cada 20.000 electores se tiene que elegir un representante a esta Asamblea Constituyente y que además se les permita el voto y ser votados a los jóvenes mayores de 16 años, con lo cual verdaderamente daríamos pie a que todos estos jóvenes que se movilizaron masivamente, que utilizaron sus redes sociales de manera impresionante, también puedan participar, ¿no? Porque se entiende generalmente a la juventud que bueno, que ahí está, pero que no tiene que involucrarse en el quehacer político porque son muy radicales o piden cosas que hoy no se nos pueden imposible, dar. ¿no? Claro. O imposible. No es nada imposible. Y hemos visto que no es nada imposible porque tras 5 días de movilizaciones se cayó un presidente. Entonces, si nos autoorganizamos y le damos continuidad a estas movilizaciones, las cosas verdaderamente pueden empezar a cambiar hacia tener lo que nosotros decimos, ¿no? Nuestra apuesta final es un gobierno de las y los trabajadores, claro, ¿no? Totalmente. Las y los trabajadores somos la mayoría de la sociedad, somos los que echamos a andar sus fábricas, sus empresas todos los días. Exactamente. Sí, entonces, sí, y el futuro que le espera a la juventud es un futuro de absoluta precariedad laboral, de límites enormes para educarse. O te endeudas, o vas a estas universidades chicha, o peleas por muchos años el acceso a una vacante en la universidad pública, cuando el acceso a la universidad pública debería ser libre, debería ser gratuito, estas universidades deberían brindar pues una formación científica de calidad, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Y que nos parece que esto es un buen inicio para empezar a discutir, a plantear estas cuestiones mucho más de fondo, mucha más de ruptura con el orden establecido, y que en la juventud, y que esta juventud es una juventud que nosotros vemos con mucha esperanza, ¿no? Porque llevan el pañuelo verde sin ningún problema. Claro. Entonces, y en nuestro país eso es un indicador muy importante, porque los sectores conservadores tienen mucha influencia económica y política. Total. ¿No? Entonces, no había necesidad que el presidente, que algunos de los ministros juren por la iglesia, o juren por la Constitución del 90. Es obvio que van a respetar la Constitución, pero no había necesidad de que digan, que hagan este énfasis. ¿Por qué? Y lo dicen porque dejan un mensaje claro a los empresarios. Exactamente. O sea, que pese a que la movilización pide una nueva constitución, asamblea constituyente, ellos van a respetar la constitución, ¿no? Y además que la Iglesia Católica y las otras iglesias evangélicas tienen una gran fuerza, tanto política como económica. Incluso tienen una bancada. Hay un sector que se llama FREPAP que tiene una bancada muy numerosa en el Congreso. Y que son religiosos. O sea, los otros tratan de combinar muchas cosas, pero también defienden los intereses de las iglesias, pero estos son abiertamente religiosos, ¿no? No se le escapa ninguno para el Saboré, total. ¿Crees que Sagasti va a tratar de enfriar y capitalizar esto para proponerse a él para las elecciones del año que viene? Su partido sin duda. Él incluso venía siendo candidato en una lista de las elecciones internas de su partido. Entonces, se está discutiendo que su partido incluso no participe en las elecciones, como una muestra pues de desprendimiento, ¿no? Porque Paniagua, cuando Paniagua dirigió el gobierno de transición, Acción Popular, que es el partido el cual hacía parte, no participó en las elecciones. Entonces, lo cual, bueno, no sabemos qué pasará, pero hay esa discusión y que sin duda él me parece que no, o sea, no puede participar. En términos legales no podría participar. Claro. No, o sea, no, está impedido por la ley, no hay reelección. Claro. Entonces, salvo que quiera ir al Congreso, como lo anunció ayer el expresidente Vizcarra. Y bueno, y si van al Congreso es porque el Congreso les da inmunidad. Los congresistas
los congresistas solo pueden ser investigados y sentenciados después de que cumplen su mandato. Entonces parece que Vizcarra está investigado. haciendo... O sea, Vizcarra está investigado por la fiscalía. pero la inmunidad Vizcarra les impide está investigado la inmunidad de sus escaños le impide ser investigados. sí, como congresistas sí. Como Eso es presidentes tremendo. también. Como presidente Claro, también. O sea, porque los acá pueden presidentes ser todos. investigados, pueden ser hasta inclusive sentenciados, pero los fueros lo que le permite es que no te lleven preso. Ahora, una vez que perdiste tu fuero o te desafueran, ya está, vas a la cárcel. O sea, te dieron condena, te investigaron, te sentenciaron, tus fueros te lo impiden, pero si te desafueran o ya cumpliste tu mandato, vas preso. O sea, no hace falta que recién ahí se empiece a investigar. O sea, no sabía eso No, no, esto es una inmunidad, es una Sí, sí, completa inmunidad lo que les permite nefasta. ser congresistas. Entonces Sí, sí, parece sí. que eso estaría buscando pues Vizcarra, ¿no? Y bueno, sobre Vizcarra hay investigaciones en curso, testigos claves, o sea, que con todas las pruebas que tienen, Claro, él debería estar en prisión preventiva, pero obviamente por el acuerdo al que llegó, hoy solamente está impedido de salir del país por 18 meses. tremendo, es tremendo y bueno, acá obviamente los medios hegemónicos tapan todo, llega todo muy, muy solapado, muy edulcorado, todo muy, Sí, 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 sí. Es que Vizcarra fue visto pues como un gran presidente por toda la región, ¿no? O sea, claro, bueno, el tipo no tenía problemas, era amigo de Piñera, así como amigo de Alberto, el tipo era amigo de todos, ¿no? claro. Entonces le mandaron respiradores artificiales de China y Trump también le envió y él recibió todo, ¿no? Está bien. Él pone ficha en todas las canastas. Ay, uno nunca sabe seguro Claro, quién se usaba. claro, está muy bien. Qué tremendo, qué tremendo. Yo, No, yo, no. yo tuve el gusto por cuestiones laborales de conocer Perú, el lado de Miraflores, y sí, creo que es eso, ¿no? Que está muy marcado la diferencia, no hay clase media, la diferencia de o estás muy bien o estás muy mal, y que los que gobiernan el país son las mineras y las organizaciones y las empresas como Odebrecht, ¿no? De la construcción, Sí, y ahí está todo, donde se reduce todo y la mayoría de la gente se trata de ganar el mango como puede, ¿no? Entre los remises, que no sé si siguen estando los remises, sí, que, que, sí, ahora con que esto. peleaban, le podías regatear a todos los remises, te hacían cola para te tiraban los precios, y era muy marcado el asunto, y creo que en estos últimos años se ha intensificado muchísimo más, y la pandemia ha Sí. dejado a las claras, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿no? Que el capitalismo, vamos a seguir enfermo de capitalismo por mucho tiempo más, ¿no? Aún cuando la pandemia pase. Y Sí, eso es tremendo. sí, mira, ahora, imagínate ahora además con la migración. Claro, Entonces, obviamente aquí no hay trabajo, no hay trabajo formal, no hay empresas, no hay grandes industrias donde pueda absorber esa mano de obra. Entonces, ¿qué son? Son trabajadores ambulantes, ¿no? Que venden claro, en las calles productos. Y aquí algo muy importante, hay un frente de trabajadores ambulantes que agrupa a trabajadores peruanos y venezolanos para luchar contra la persecución de la policía municipal que se da claro, en todo Lima. Entonces, eso es muy bueno, incluso hay un compañero que quien lo preside es colaborador de la Izquierda Diario, entonces nos parece, o sea, muy, muy importante esto, ¿no? Porque la ultraderecha empezó a responsabilizar a los migrantes venezolanos del desempleo, o sea, este país tenía problemas de claro, desempleo, de precariedad, muchísimo antes de los claro, migrantes, ¿no? Incluso de todos los crímenes que hay también. Y luego cuando se pudo revelar del total de crímenes, cuántos son cometidos por venezolanos, o sea, ni siquiera el 3% son cometidos por venezolanos, ¿no? claro. Entonces, o sea, lo que pasa es que hubo toda una campaña sistemática desde los medios de comunicación para estigmatizarlos y con lo cual su trabajo en el mercado vale muchísimo menos. Pues ese es el objetivo final Claro. con los migrantes y con el desempleo, ¿no? Sí, Sí, el viejo las truco de diferencias estigmatizar. son, sí, las diferencias son enormes, o sea, como tú dices, o sea, hay barrios eh, pudientes y otros que no, y ya está. Sí, 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 Entonces, sí, sí. y sí, es tremendo. Esto sin duda, Sí, los grandes medios de comunicación en nuestro país y en los otros países no difunden eso porque
empezaría pues a cuestionar su relato, ¿no? El relato Totalmente. este éxito Además que de su hubo. complicidad, ¿no? La complicidad en Sí, todo eso. La complicidad de los grandes sí, sí. medios. Sin la complicidad de los grandes medios es imposible, ¿no? Todo lo que Sí, sea. claro, porque a través de ahí legitiman todas estas mentiras, la verdad. Exactamente. En otros tiempos los jóvenes han protestado en universidades públicas como San Marcos y los han acusado de terroristas, pero, o sea, sin Claro, ninguna prueba, dañándote la imagen, ¿no? Pero ahora, durante estas protestas, si no se ponían del lado de las movilizaciones, los siguientes, o sea, donde iba a estallar todo claro, esto eran los claro. canales. Total. Incluso, pese a todo eso, la gente ya no les cree, ¿no? Entonces, hay sectores importantes que ya no les creen, que han ido fuera de los canales a hacer proyecciones, así sobre todos sus muros, Sí, contra la televisión, ¿no? Contra estos canales, contra estas empresas, ¿no? Porque se los veía también que ahora quieren manipular, o sea, o mínimo estaba raro que te apoyen, mínimo claro, estaba raro que transmitan en vivo todas las violaciones, claro, porque esto ha ocurrido mucho, mucho, mucho. Cuando hay conflictos por temas socioambientales, se han matado a decenas de claro. campesinos, ¿no? De indígenas, y nunca hubo una cobertura de ese tipo. Y cuando había esa cobertura, siempre se iba a hablar desde la voz de los policías, desde la voz de los empresarios, y obviamente y a Claro. justificar toda la violencia. Entonces, esto también, pese a que ellos audazmente se han sabido ubicar, es muy cuestionado, es visto como con recelo. ¿Qué quieren Claro. acá, no? Sí, ¿Qué quieren acá? ¿Por qué están acá, no? también hubo como una cuestión de que como que pecaron de impunes y se notó la interna, ¿no? Porque como que no era necesario destituir a Vizcarra y como que se apuraron ante una situación en la que se pensaban que la tenían dominada y cuando estalló la gente no supieron cómo encauzarla, digamos, ahí Sí, se dieron cuenta de que se habían excedido, que habían hecho una de más, ¿no? Porque hasta sí, dejarlo a Vizcarra lo hubiesen podido haber dejado terminar y se hubiesen ahorrado toda esta revuelta que ahora no saben cómo pararla, por sí. suerte no saben cómo pararla. Sí, sí, eso es verdad, porque Vizcarra, o sea, si Vizcarra tuvo tanta popularidad y porque el tipo hasta el final tuvo como el 60% de su Claro, popularidad. claro, claro. En un momento de la pandemia llegó a tener 80%, o sea, poco creíble, pero altísimo, altísimo. Claro, Entonces, pese a que tuvo una pésima gestión de la pandemia, ¿no? O salvo que esas encuestas habrán sido pues aplicadas a un claro, sector de la... total, sí. Las encuestadoras decían que no, mostraban su ficha, ¿no? Sí, se les fue de las manos esto, no esperaba una enorme movilización, porque de todas las instituciones que son cuestionadas, el Congreso es el más cuestionado, ¿no? Entonces, Claro, fue muy grosero esto. Eh, Incluso Merino tuvo varios ministros, claro, representantes fue de la gran claro, burguesía peruana. Entonces, claro. los tipos, como digo, el primer y segundo día se quedan más o menos, o sea, con el clásico discurso, que son violentistas, que una minoría de manifestantes ha llegado al centro, pero cuando, o sea, ya la realidad lo sobrepasa completamente, entonces ellos ven que no pueden sostener tampoco a un gobierno como el de Merino, porque era Sí, completamente ilegítimo, y que lo que había que hacer pues es aquí lavarse las manos y ponerse pues, aunque sea a transmitir en vivo lo que pasaba, claro, y eso es demasiado ya, eso es bastante, entonces eso generó más bronca, más indignación, al ver con la brutalidad con la que actuaban, ¿no? Entonces eso hacía que en las noches las concentraciones empezaron desde las 2 de la tarde, el sábado a las 4 de la tarde en la Plaza San Martín de Lima y todo el centro histórico, ya no cabía una persona más. O sea, claro, ya no cabía, ¿no? Entonces, en todo el país, entonces fue bastante enorme. Y bueno, toda la brutalidad policial ya empezó más o menos a las 7, 8 de la noche, ¿no? Entonces, eh, fueron días bastante intensos, que creo que ya no hay una vuelta a la normalidad, porque claro, ellos llaman ahora a volver a la normalidad. Ya no hay otra vuelta a la normalidad, claro. ¿no? La juventud hizo una experiencia en la calle,
que puede ser replicada en otros momentos. Porque estos Claro. negociados, estos acuerdos, estas leyes con nombre propio son recurrentes. O sea, Exactamente, más temprano que tarde lo van a volver a hacer, ¿no? Entonces, exactamente. y van a encontrar, pues, a una juventud sin duda dispuesta a movilizarse, ¿no? Sí. Y organizada en espacios como estos de la primera línea, que nos parecen muy interesantes, ¿no? Y que con sindicatos independientes a la burocracia también que han estado participando, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos de Saga Falabella, de Ripley, han estado participando, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Luego ya la CGTP convoca a una movilización para este miércoles 18, Sí, incluso un día después que asumió Sagasti, claro. Sí, sí, completamente a destiempo, como para ya, justificar. con los muertos, de heridos, Total, desaparecido. secuestrados. Entonces, bueno, pues también la burocracia actúa siempre así, no Sí, estuvo calculando qué sí. pasaba para, bueno, y para no quedar muy por fuera de todo esto, convocan, pues, Para no quedar tan pegadas. y ni siquiera garantizan una movilización de gran convocatoria a nivel nacional, o sea, Claro, no, un no poco eso, necesito. ¿no? Total. Ujú. Así que, bueno, yo te agradezco, Cecilia, este tiempo la deferencia y cómo nos has hecho un resumen tremendo de la situación, ya que los grandes medios invisibilizan. Acá, bueno, las redes de medios alternativos están mucho más a flor de piel, entonces como que estamos más atentos y tratamos de retransmitir. Bueno, La Izquierda Diario también, de acá de Argentina, retransmite mucho. Bueno, he visto la entrevista que te habían realizado los compañeros de Spoiler, de Alerta Spoiler. Así que, bueno, yo te agradezco y, bueno, el micrófono va a estar abierto siempre, el programa de Moliendo Mentes, de la radio, para lo que guste, para lo que próximas entrevistas, para estar atento a lo que pase allá, y te dejo el micrófono para que te despidas como gustes de los oyentes y las oyentes de Moliendo Mentes. Muchas gracias, Néstor, por la entrevista, por la oportunidad. Me parece que el rol también que van jugando los medios independientes, alternativos, digitales, Sí, sobre todo, sirven mucho a que estas movilizaciones, estos levantamientos que se dan en diversas partes del mundo, como estamos viendo estos días en Nicaragua, Guatemala. eh, y no ocurra como hace mucho tiempo, ¿no? Que Total. donde los grandes medios de comunicación, los grandes monopolios, eran como los que podían contarnos lo que pasaba en otros países. Pero ahora con la utilización de las redes sociales nos permite estar enterados casi al instante. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque genera solidaridades en Totalmente. distintas partes del mundo, y espacios como La Izquierda Diario en los 14 países donde tenemos presencia y en los 7 idiomas que estamos saliendo, estamos al servicio de eso, ¿no? De Ujú. la lucha de la clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres, y también al servicio de construir una verdadera alternativa que supere el capitalismo, que ha quedado Total. demostrado una vez más, que solamente nos lleva a miserias y más miserias, y que incluso en medio de esta pandemia hicieron enormes negocios los Total. empresarios de las clínicas. Van a empezar a hacer enormes negocios también quienes produzcan las vacunas, etcétera. Entonces, ver cómo los respiradores artificiales, siendo algo tan esencial, quintuplicaron su costo. Claro. Entonces, miles han muerto por falta de oxígeno, ¿no? Entonces, esto nos parece importante, que hay que continuar en la lucha. Totalmente, totalmente, porque creo que es la madre de todas las batallas, ¿no? La batalla cultural, la batalla de la comunicación, de las ideas, creo que es totalmente necesario. Así que yo te agradezco muchísimo, Cecilia, y bueno, seguiremos en contacto porque esto recién empieza, ¿no? Y la lucha en la calle va a seguir estando. Cecilia. Hola, hola.